medidas, más allá de ser medidas económicas, es política de este gobierno en materia económica. Y bueno, vamos a ver cómo se analiza la política. Para eso vamos a convocar nuevamente en esta mañana a nuestro querido amigo Antonio Batemarco, a quien le voy a dar la bienvenida y lo voy a sumar en esta mañana. Antonio, ¿cómo te va? Buen día. En medio de los pastorcillos y de todo eso te recibo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, ¿y vos? Buena mañana para vos y para el equipo. Sí, muchos recuerdos con ese tipo de copetes. Claro, bueno, viste, empezaron la fiesta, empezamos a acercarnos a la fiesta y acá ya empezó a sonar la copetería. Pero vos sabés que digo, recién terminábamos de hablar de economía con nuestro economista Silvio Cañas, que analizaba un poco estas 10 medidas que dice no son solamente 10 medidas, porque el Banco Central después empezó a emitir comunicados con medidas complementarias, ¿no? Para la aplicación de esos 10 puntos. Bueno, y ahora quiero saber un poco cómo lo mirás políticamente a esto, ¿no? Exactamente, me quedo con algo que dijiste al comienzo, medidas políticas, porque todo tiene que ver con la política económica. Pese a que los liberales, o esta tendencia que ahora está de moda, si antes era tendencia a gastar a piacere y sin que me importara lo que tenía ni dónde lo sacara, ahora pasamos a, bueno, solamente son números, no hay seres humanos, no existen más los seres humanos, no hay vida, solamente estadísticas. Y siempre cuando hablamos de medidas económicas estamos hablando de políticas económicas, porque además las lleva adelante un gobierno. A ver, si tuviéramos que definir lo que pasó ayer, luego de este discurso grabado, varias veces regrabado por parte de Luis Caputo, macrista él, que lo puso Macri en ese lugar, en el Ministerio de Economía. Si tuviéramos que definir de buenas a primeras, hacer un resumen para aquel oyente desprevenido, y me parece que tenemos que decir que es una gran transferencia de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. ¿Qué quiero decir sectores más concentrados de la economía? Bueno, principalmente exportadores, que tienen que ver con el agro y derivados del agro. Es evidente que se va a primarizar más la economía y va a seguir más vigente que nunca el modelo agroexportador, yendo incluso contra la industria, eso lo vamos a analizar luego, y los formadores de precios, ¿no? Esas principales cadenas de supermercados que están nucleadas en la Asociación de Supermercadistas Unidos a nivel nacional, a modo cámara. Los sectores populares, ¿quiénes son los sectores populares? Bueno, principalmente clase media o lo que queda de ella, y clase media baja. ¿Por qué? Porque los pobres o los que están en la situación más desfavorecida de la sociedad, en este caso, de alguna manera van a seguir disfrutando, si se puede utilizar el término disfrutar, obteniendo la ayuda del Estado. Eso fue lo que confirmó Luis Caputo, creo, con la idea de que no se prenda fuego todo, ¿no? Porque si no, sabemos que nos acercamos al fin de año, y año tras año, incluso en época de bonanza, desde el 2001 para acá, está el fantasma de los saqueos y del conflicto social. Así que, ¿qué queda? El sector clase media baja, que va a ser el que va a pagar este ajuste. O sea, no lo pagan los pobres porque no lo pueden pagar y porque buena parte están enganchados de muchos servicios, no lo pagan los ricos porque si bien tienen espalda para hacerlo, en buena parte evaden impuestos y están cubiertos con recursos afuera del país, así que lo va a pagar la clase media. Es un ajuste brutal, una transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados que lo va a afrontar la clase media. Bueno, ahora la pregunta del millón, y esto también se lo dije a nuestro economista, es, Caputo dijo muy así, no sé si la palabra es livianamente, pero yo personalmente lo sentí livianamente, estos van a ser algunos meses duros. Ahora, yo no sé si solamente van a ser algunos meses duros, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hasta dónde acá el termómetro va a estar, hasta dónde aguanta la clase media? Bueno, muy interesantes preguntas. Respecto a la primera, Caputo dijo, en otras épocas, en otras circunstancias, algunos explicaban, no quiso decir nosotros los que somos liberales, pero algunos explicaban cómo eran las circunstancias de la economía, pero la gente no creía. Ahora creyó y nos votó. Eso fue lo que dijo Caputo. O sea, este gobierno piensa que tiene que hacer un ajuste, no solamente porque está convencido de que tiene que hacer un ajuste y de que la única salida es shock y no gradualismo. Recordemos que en la economía hay dos, no hay tres, es shock o gradualismo. Y por otra parte,
sabe o siente que tiene el envión de la población. ¿Por qué? Porque tiene más del 55% de los votos. Algunos dirán, no, pero bueno, fue en el balotaje, donde todo de alguna manera se sintetiza. Sí, algunos dicen, principalmente el kirchnerismo, esto fue en el balotaje, donde otras opciones, obviamente al quedar dos, quedaron fuera del camino. Pero, a ver, la mitad más uno, hablando en términos futboleros, está con esto. Y el gobierno entiende que tiene que hacer ajustes porque la gente lo pidió. Ahora, hay una cuestión de tiempo también, una cuestión de tiempo y de efectos. Es verdad que si vos adoptás el camino que adoptó el gobierno, tenés que hacer cambios profundos, porque si no, no es shock, ¿no? Si no, estaríamos en otro gradualismo diferente, pero gradualismo en fin. No, en este caso es shock. Está bien que hay que hacer cambios profundos. Ahora, ¿qué efecto van a tener en la población? Porque no es lo mismo tener un efecto de unos meses o tener un efecto de un año o de 2 años inclusive. Recordemos a Menem, que era peronista, había llegado por dentro de la estructura del peronismo, que si bien propone políticas liberales, tardó 2 años mínimo, 24 meses o un poquito menos, pero casi 2 años, en estabilizar la economía. Recordemos que pasaron varios ministros hasta que llegó Domingo Felipe Cavallo. Por eso va a ser un ajuste muy duro, lo va a pagar la clase media, y el tema es cuánto va a durar el sufrimiento. ¿Va a ser un sufrimiento corto? Seguro que no va a ser. ¿Va a ser un sufrimiento de mediano o de largo plazo? Tal cual, exactamente. Bueno, va a ser algo que, como decíamos, ¿no? Algo complicado, por lo menos para la clase media. Y ahí va a estar la cuestión, el quid de la cuestión, hasta dónde aguanta. A ver, hablando, algunos sindicatos hablaron de que salen a la calle ahora, en diciembre. Bueno, también muy interesante la pregunta. Hoy, buena parte del trabajo en Argentina no está sindicalizado. Y no está sindicalizado porque a nivel mundial, de alguna manera, está siendo puesta en cuestión la relación de dependencia, pero por otra parte también no está sindicalizado, sacando a aquellos que están anotados en negro, que es un eufemismo, es decir, está anotado en negro, pero bueno, anotado en negro mediante un monotributo, sacando a esa gente, que también son varios, pero hoy muchos eligen trabajar de forma cuentapropista o freelance o facturar o como se llame. Claro. Por ende, no hay tantas personas sindicalizadas como por ejemplo lo había en los 90, cuando llega Menem. Así que hoy, si vos querés lanzar un paro o empezar con huelgas, no sé qué repercusión hoy directa en la economía va a tener, porque además hoy está todo a favor del patrón. Vos querés parar o querés participar de alguna medida de fuerza y te dice, bueno, si no te gusta, chau, ¿no? Hay una larga fila, no sé qué implicancia en la realidad va a tener directamente, a sabienda de que el modelo sindical argentino viene transformándose, yo creo que viniendo a menos, en definitiva, pero ya no es lo que era en otra época. Así que cuando hoy se dice, la CGT va a salir, y bueno, no sabemos evidentemente. Después ya a principio de año se va a venir la etapa de la cosecha, así que dudo, quiero decir, que se puedan hacer medidas efectivas, concretas, que tengan real llegada a la población. Bueno, será cuestión de ir escuchando, viendo las medidas que se vienen, y obviamente nosotros seguiremos así analizando, como recién lo decías vos. Ahora me quedó una pregunta por hacerte. ¿Sabemos qué decía el mensaje que tenía grabado Caputo anteriormente? Porque lo tuvo que cambiar. No se sabe. A ver, Caputo no es gran orador. No, tal cual, coincido. No es un gran orador, pero los liberales, al contrario, se vanaglorian de eso. Dicen, no, nosotros no, al contrario, los políticos para ellos son oradores, nosotros no tenemos por qué tener esa cualidad. Claro. Nosotros somos buenos en lo técnico, en lo profesional. Así que, bueno, algunos dicen que podría haber sido más duro, inclusive, o el tono, en todo caso, que hubiera aparecido en otras grabaciones de ese discurso que después sacó, con una lógica muy así Casablanca, ¿no? Muy estadounidense. Lo que hay que decir es que se vienen momentos durísimos, principalmente para aquellos que tengan que ver con el mercado interno. ¿Por qué? Porque los exportadores van a estar cubiertos.
recordemos, un país es un gobierno que apuesta por un país agroexportador específicamente y que tiene este concepto que es darwinista. Recordemos a Charles Darwin, ¿no? La supervivencia del más apto, que lo decía para las especies, pero valga para el ámbito empresarial y para la visión que tiene el gobierno. Empresa que no puede competir tiene que morir. Esto es duro, ¿no? Porque tenemos muchos amigos que tienen pymes, que sobreviven día a día con las pymes, o micropymes inclusive, pero para el gobierno, aquella empresa que no puede competir o se adapta a la situación y trata de buscar algún nicho especial, o muere. Lo dijo Diana Mondino días pasados, y bueno, van a tener que competir. Si no, chau, ¿no? Pasen a importar, básicamente les dijo, reconviértase, pasen a importar, en vez de producir, importen. O sea, va a salir afectado el mercado interno, no solamente, ¿por qué? Porque la gente va a tener menos para consumir, lo que va a ir en detrimento del círculo virtuoso de la economía. Pero si no, además quiero decir también, ¿por qué? Porque los empresarios en estas circunstancias no van a ampliar la capacidad instalada, van a tener problemas para importar. ¿Por qué? Porque les subió el impuesto a las importaciones, Caputo, ¿no? Una cosa increíble, a sabiendas de que nuestra industria necesita insumos importados. ¿Por qué? Porque no podemos sustituirlos. Así que va a ser durísimo. Principales afectados: clase media, mercado interno y todo lo que se puede llamar industria nacional y afines. Bueno, la verdad que suena muy preocupante, y hay dos cosas que me quedaron, que te las digo al aire y también te las pregunto. Bueno, jubilaciones tiene que ir al Congreso. Ahí va a pasar la primera prueba de fuego para ver cómo se maneja, buscando consensos dentro de las cámaras, donde no tiene mayoría automática. Y otro de los temas es que no se habló nada de paritarias. Exactamente, bueno, que no se hable de paritarias tiene que ver con esta idea del ajuste, ¿no? No va a haber paritarias. Liberamos todo, no va a haber paritarias. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa que liberando todo, ni públicas ni privadas. Sí, obviamente, ¿no? Al menos por el momento no. El gobierno piensa que dejando todo al designio del azar, diría Adam Smith, al designio de la mano invisible que maneja la economía, se va a solucionar todo por arte de magia. No creen, ¿no? El gobierno no cree en ningún tipo de regulación. Yo, es más, te diría, más que liberales, son libertarios anarquistas, en buen punto. ¿Por qué? Porque descreen del Estado, desconfían del Estado. Así que, bueno, creo que no va a haber mayores novedades al respecto, y bueno, y va a hacer todo lo posible para que no haya paritarias. Recordemos que muchas personas no están sindicalizadas, pero aquellas que están sindicalizadas y tienen más de poder de presión, porque están relacionadas al modelo logístico agroportuario, camioneros, aceiteros, portuarios de diferente cunio, incluso aquellas que tienen más poder de presión, porque te paran el país, va a tratar de tirarlas a la baja con las cámaras empresarias de cada sector. Así que bueno, lo veo muy complicado, sinceramente, pero vuelvo a lo mismo que decíamos al comienzo. Esto tiene que ver con la duración del sufrimiento. Si es un sufrimiento corto es una cosa, si es un sufrimiento mediano es otra cosa, y si es un sufrimiento largo es otra cosa. En el Parlamento no tiene diputados afines, muy pocos, pero en los primeros 90 días no va a tener mayores problemas para salir a cooptar billetera mediante a algún que otro político, y veremos, y no nos sorprendamos por esto, pero varios van a hacer el famoso salto con garrocha de diferentes lugares, incluido, exactamente, y los garrochistas, incluido el peronismo, hacia la Libertad Avanza. El desafío es después de los 90 días. A ver, si no pudiste equilibrar la economía, esperemos que lo haga por el bien de los argentinos, ¿no? Si no pudiste equilibrar la economía, la clase media no tiene mayores expectativas, ya no digo de ahorro, sino de supervivencia. Bueno, ahí la cosa se va a complicar, e incluso los mismos sindicatos, tengan o no tanto poder como otrora, cuando vean la gente enfervorecida y bueno, y con bronca, y no les va a quedar otra que ponerse a la cabeza de las manifestaciones y salir a hacer demandas más contundentes. Lamentable. Bueno, y ahí vamos a ver qué pasa en el Congreso también. Pero bueno, lo que busca con las jubilaciones, por lo que tenemos entendido, es manejarlas por decreto.
Sí, exactamente, manejarlas por decreto, jubilaciones que se van a devaluar sobremanera, y hay que ver qué va a pasar con las prestaciones del PAMI. Me decían trabajadores que pueden cortarse el suministro de algunos medicamentos, algunos que te lo daba el PAMI, quizás no al 100%, al 50%, pero va a ser una reducción, va a ser un ajuste. Que lo paga la clase política o la casta política, de eso ayer, con las medidas de ayer, quedó claro que no es así. ¿Por qué? Porque la casta también incluye a la gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Milei hasta ahora no participaba en la política, participó muy poco. Pero la gente de Juntos por el Cambio también es de la casta política. No lo va a pagar la casta. Era todo un chamullo. Lo va a pagar la clase media. Granata... Y los jubilados que forman parte también de los sectores populares, ¿no? Granata salió a decir eso. Dijo, al final esto lo paga el pueblo, no lo paga el Estado. Sí, Granata trata de esto desde el mayor de los respetos, ¿no? Tengo muchos amigos inclusive que militan en ese espacio o tienen muy buena relación con Amalia. Trata de acomodar el cuerpo a la situación. Claro. Fue mileísta en un momento, se alejó después. Después estuvo con Massa, guiños hacia Massa, ahora estuvo después nuevamente con Milei, ahora está... esto en el buen sentido, no lo digo peyorativamente, pero es una pyme política muy bien pensada, con autonomía. La de Amalia Granata entonces puede decir lo que le plazca, está en todo su derecho a hacerlo, y la gente por ahora la banca, ¿no? Porque sigue sacando muy buenos votos y ha insertado una buena cantidad de diputados en la provincia, ¿no? En una política venida menos, de la que cada vez descree más la gente, y lo de Granata es como para analizarlo científicamente. Bueno, Antonio, vamos a seguir hablando seguramente de este tema. Te volvimos a molestar esta semana, pero bueno, se conocieron las medidas y esto está relacionado directamente con la política, porque esto es política económica y bueno, obviamente queríamos saber también tu análisis y tu opinión. De todas formas, vamos a seguir en contacto y seguiremos molestándote porque me parece que va a haber mucho para hablar. Seguramente veremos cómo impacta esto en municipios y comunas. También. No sé cómo está la situación en Funes, pero en San Lorenzo, por ejemplo, suspendieron todos los actos y eventos públicos. Sabemos que se viene fin de año y la gente quiere escuchar grupos musicales. Bueno, los festejos... Acá ya suspendimos, teníamos, el intendente tiene la costumbre de todos los 10 de diciembre, que sería el día en que se renovaría el año de mandato, hacer un evento que se llama Funes Vibra. Bueno, el que estaba programado para el pasado 10 de diciembre, que el 9 en verdad era, el intendente lo suspendió. Claro, eso sí lo veo bien, que sean un poco más austeros. Se había llegado a un punto donde a veces valía todo, había canilla libre y a buen entendedor pocas palabras para muchos municipios y comunas, pero eso sí lo veo bien. Me parece que hay que ponerse a tono, y si uno es un político que tiene dos dedos de frente y tiene cierto pragmatismo, lo va a hacer. Así que bueno, es bienvenido eso. Tal cual. Antonio, desde Muchas aquí gracias. Un abrazo enorme. Abrazo enorme y saludo para la audiencia. Gracias, un placer. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros nuestro colega Antonio Abatemarco, haciendo referencia, bueno, sí, claro, un poco a lo que tiene que ver con la economía, a lo que tiene que ver con las decisiones políticas. Todo esto que nosotros estamos hablando son decisiones que tomó el gobierno, obviamente son decisiones políticas que impactan en la vida de todos los argentinos. Dios quiera que todo sea para bien, deseamos eso, y que este barco, usamos la analogía del intendente, de que este transatlántico argentino salga adelante.